Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. ¡Aleluya! Te daré lo mejor cada día. Será mucho más. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Dale al Señor lo que tengas, lo que mejor te salga. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor
mejor, un cántico nuevo, mi hermano. Te daré lo mejor de mi Señor. Eleva tu voz y dile, quiero darte lo mejor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza. Lo mejor será para ti, Señor. Quiero darte más que una canción a ti. Quiero poner en mi vida la obediencia al Rey. Quiero darte toda la gloria. Recibe la adoración, Señor. Recibe la gloria en esta tarde. Bendecimos el nombre del Señor. Eres digno de suprema alabanza. Toda la gloria al Rey. Recibe mi corona, Rey, que es para ti. Santo, santo, santo. Divino, divino. Te daré lo mejor de mi Señor Jesús. Quiero darte lo mejor de mi Señor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de
nombre levantamos, Señor. Alabamos a ti, Eres digno, eres digno, Bueno, buenos días hermanos. Quiero decirles que los extraño mucho. Estamos orando mucho por todo esto que está pasando. Los quiero, los amo y este tiempo va a ser para unirnos más. Eso creo en mi corazón, así que les mando un beso a cada uno de ustedes. Hola, buen día, pastor, ¿cómo le va? La verdad que en esta mañana, siendo una mañana muy especial, siendo el Día del Señor, le saludamos de San Patricio a usted y a todos nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de nuestra amada congregación Iglesia, Ríos de Vida. Le mandamos un saludo muy grande en esta mañana y que levantamos nuestros brazos cada día para orar por cada uno de ellos y levantar nuestros brazos para sostener sus brazos, pastor, para que no decaiga cada día. Lo llamo para saludarlo. Yo me encuentro bien y espero que ustedes también. Lo extraño mucho y espero pronto vernos y que Dios los bendiga mucho. Muchos besos para todos. Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero mandar un saludo muy especial y cariñoso a cada uno y a la iglesia en general. Y bueno, contarles que nosotros estamos bien, gracias a la misericordia de Dios.
y animarlos a que sigamos en este tiempo difícil, tomados de su mano, leyendo y orando y firmes en el Señor. Esta mañana recordábamos o meditábamos en el Salmo 23, que es tan conocido y repetido, que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Confiemos en esa promesa. Y el versículo 4, que dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y no son solo palabras, es una promesa que el Señor la cumple y confiemos que Él está cumpliendo con sus promesas. Así que, bueno, les saludamos, les saludo con todo mi cariño, extrañándolos, por supuesto, y deseando que pronto podamos vernos personalmente, si el Señor lo permite, cuando Él lo permita. Un abrazo grande. Hoy se habla muchísimo de la nueva normalidad a la que nos tenemos que enfrentar, con una economía que se desploma día a día, con comercios que se cierran y persianas que quizás no se levanten nunca más, con fuentes de trabajo que están desapareciendo. Quizás estés entre alguno de ellos. Pero el Señor, que fue quien permitió este tiempo y esta pandemia, también nos estuvo preparando a nosotros para esto. El pastor en estos días nos está hablando muchísimo de que tenemos que tener la mente de Cristo. Y yo quiero compartirte un versículo que se encuentra en Mateo 6:26 y que dice así: Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en sus graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Las aves cada día esperan que termine la noche y cuando ven los primeros destellos de luz ya empiezan a emitir sus sonidos, preparándose para cuando la luz esté en su esplendor, salir en busca de su sustento. La palabra dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Tenemos que reinventarnos, nos dicen, pero tenemos todo para poder hacerlo. Y eso es lo bueno. Por eso yo quiero invitarte en esta hora, si tenés tu ofrenda, que la puedas tomar en tu mano y que podamos orar al Señor. Señor, en esta hora queremos agradecerte por todo lo que haces con nosotros, por todo lo que nos das, porque sabemos que estando contigo nada nos falta. Por eso en esta hora nos rendimos a ti. Queremos en este tiempo más que nunca tener un corazón sensible, rendido a ti, y permitir que tu Espíritu Santo alumbre nuestro interior de tal manera que pueda quitar todas las sombras, todas las dudas, todos los temores, y que tú puedas, a través de tu luz, guiarnos hacia ese lugar donde nos quieres llevar y puedas cumplir el plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te ruego que le des paz a cada uno de mis hermanos, para que pueda aferrarse, confiar en ti y saber que tú vas a obrar de acuerdo a la necesidad de cada uno y le vas a proveer lo que cada uno necesita. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Participamos de la Santa Cena con la partición del pan y damos gracias al Señor por su cuerpo que fue molido en la cruz y nos trajo redención. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre. No fue una gota, fue toda tu sangre, Señor. Y bebemos de la copa que en espíritu es tu sangre, Señor. Agradecemos porque nos limpia, nos lava de cada pecado, Señor. Participamos con alegría y con libertad en esta tarde esperando tu venida. Amén.
porque estás aquí. Yo lo tengo todo, porque estás aquí. No preciso más. En el pan me das tu presencia viva, y en el vino vida tu Señor me da. Porque estás aquí, yo lo tengo todo, porque estás aquí, no preciso más. Y en el pan me das tu presencia viva, y en el vino vida tu Señor me das. ¿Cómo está, hermano? Tal vez le sorprenda verme de corbata y predicando desde casa. Pensaba, uno de los grandes inconvenientes que tiene todas las sociedades, las que pasaron por esta cuarentena, la nuestra, la más larga del planeta, es que la gente, todo el tiempo que ha estado adentro, ha cambiado su forma de vestirse, ha cambiado su forma de rutina, ha roto con esa rutina y comenzó con otra rutina. Ustedes saben que estos días donde la gente permanece la gran parte del tiempo en su casa, y como no han ido a trabajar, no han ido a estudiar y todo lo que ustedes saben, la gente ha cambiado normalmente sus horarios, sus rutinas, se levantan más tarde, en algunos casos se acuestan más tarde, en otros casos se acuestan más temprano. Algunos ya a las 7 de la tarde ya están con el pijama puesto en la cama y han cambiado su rutina. Uno escucha los comentarios en la gente, lo que va ocurriendo en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en otros lugares, y es que la gente se queja porque está subiendo de peso, está comiendo más. Han roto la rutina porque no se puede salir, el que salía a caminar no puede salir a caminar, el que iba a correr no puede ir a correr, y han cambiado las rutinas. Por lo tanto, el ser humano comienza a tener cambios, y ese cambio se ve en su físico y se ve en todo, en su vestimenta y demás. Días pasados veía una prédica de un hermano que estaba dirigiendo el culto y arriba tenía una remera y abajo tenía el pantalón pijama. Él no se daba cuenta que se le veía el pijama. Otros con pantuflas y así sucesivamente. Bueno, hoy he decidido ponerme saco y corbata, que hacía mucho que no me lo ponía. La última vez que me lo puse que debe haber sido para ir a la iglesia un día domingo. Entonces dije, hoy me voy a poner saco y corbata, voy a cambiar con la rutina, voy a volver al hábito que para mí siempre fue normal o habitual, valga la redundancia. Y te aconsejo, si podés, que hagas lo mismo, que vuelvas a los hábitos que tradicionalmente tenías y que te hacían bien, que te hacían tanto bien. Hay que ir volviendo al ritmo normal. En algún momento, Dios mediante, esperemos que esta cuarentena, la más larga del planeta, termine
pronto en nuestro país esto pueda solucionarse, ojalá vengan las vacunas correspondientes o desaparezca el virus, o siga esta cantidad tan escasa en nuestra ciudad que nos permite creer que vamos por buen camino. Si podés, no pierdas los buenos hábitos. Que esta pandemia nos haya servido para retomar buenos hábitos, pero para no perder los buenos que nosotros hemos tenido a lo largo de este último tiempo. Los malos hábitos, dejarlos. Los que eran buenos, mantenerlos. Y recuperar aquellos buenos hábitos que habíamos perdido hace tiempo. Por ejemplo, la relación con el Señor. Por ejemplo, el leer las Escrituras, el aprovechar el tiempo, el volver al hábito de la lectura, de la meditación. Cuando digo meditación me refiero a la oración, la búsqueda de Dios, la buena relación dentro de la casa, vos que estás con tu esposa, vos que estás con tu marido, que puedas tener una muy buena relación, que puedas aprovechar este tiempo con tus hijos y tener un lazo bien profundo, bien lindo con ellos. Que estés añorando la iglesia. Hoy recibí una especie de chiste. Un nene que iba arrastrando a una oveja bebé. La oveja bebé. La iba arrastrando para la casa. Y ese chiste decía, un pastor arriando a una oveja a la iglesia post pandemia. ¿Por qué? Porque hay gente que se acostumbrará a quedarse en su casa, a recibir un culto por internet, y habrá gente que le costará retornar a la iglesia, y hay otros que irán corriendo a la iglesia. Ojalá seamos de los que extrañan la congregación, de los que extrañan estar juntos, de los que extrañan exaltar el nombre del Señor todos juntos. Ojalá seamos esos. Te extraño muchísimo, hermano, hermana, y doy gracias al Señor por todas las cosas, pero una de las cosas que más extraño es la presencia de los hermanos, glorificando el nombre de Dios. Uno tiene que ir adaptándose, como lo he venido diciendo. Nos va a ayudar a esto tener la mente de Cristo para ir adaptándonos. Es un tiempo donde se hace un esfuerzo extra, donde varios hermanos hacen un esfuerzo extra. Nos pasa esto con los cultos que vamos grabando. Cantidad de hermanos me han escrito dando gracias por los cultos. Ayer mismo me decía una hermana, tanta tristeza que tengo con todo esto y viendo los cultos, a los hermanos alabando al Señor, me acerca a la iglesia, me acerca al Señor y valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Gracias por sus palabras que también nos animan a hacer este esfuerzo y a seguir adelante. Pero vamos a la palabra de Dios. Mire lo que dice en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1.
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová lo llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Preciosa palabra, preciosa. Dice que Samuel ya era muchacho, ya su mamá lo había dejado en el templo, donde había prometido que si Dios le daba un hijo, lo iba a ofrecer al Señor. Y lo hizo así. Dice que Samuel ministraba. Ministrar es servir. Servía junto con Elí en el templo. Y ya era muchacho, es decir, que ya era un joven adolescente. Y dice que descansaba Samuel donde estaba el arca de Jehová. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué linda decisión! ¡Qué buena elección! Dormir en el templo, pero dormir donde estaba el arca de Jehová, que era donde habitaba la presencia de Dios. Dios lo llama, como lo leímos. Samuel no conocía la voz de Jehová, no conocía la voz del Señor. Fue corriendo pensando que era Elí el que lo llamaba. Le dijo: habla, que tu siervo oye. ¿Qué necesitas? Yo no te llamé. Y esto ocurrió un par de veces más. Y luego entendió Elí que el que lo estaba llamando a Samuel era el Señor. Y le dijo: la próxima vez que escuches esta voz, dile: habla, que tu siervo oye. Samuel no conocía la voz de Jehová. Saben, ayer tuve una reunión por internet, por Zoom, con jóvenes de una iglesia de afuera, y les compartía esta misma palabra, que justamente uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes en este tiempo y los no tan jóvenes es que no conocen la voz del Señor, no conocen el llamado del Señor, sobre todo cuando Dios quiere decir algo. Y Dios le habló, a Samuel, lo llamó. Samuel ahora entendió que era el Señor el que lo estaba llamando. El que lo guió fue Elí. Le dijo: te va a llamar de nuevo el Señor y te va a hablar. Y le habló. Sin duda que Elí estaba muy cerquita de donde descansaba Samuel. Es más, Elí muchas veces lo habrá llamado a Samuel, y Samuel acudió a Elí. Fíjense qué curioso que el Señor lo llama a Samuel y
no lo escuchó Elí, no escuchó Elí la voz del Señor. Fue una voz para Samuel, y además de ser una voz para Samuel, fue una voz muy, muy delicada, sin duda. Tiene relación como cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Dios no suele hablar con voz audible, salvo excepciones. Dios habla a nuestro corazón. Y es acá donde entendemos lo que Dios nos dice. Muchas veces yo les he mencionado a ustedes, miren, el Señor me dijo tal cosa, y nunca fue con una voz audible. Yo personalmente nunca escuché la voz audible del Señor. Siempre Dios me habló a mi corazón. Y en el momento justo, preciso. Cuando Dios me habló, varias veces ha ocurrido esto, pero puntualmente les doy algunos ejemplos. Yo les he hablado cuando comencé la obra aquí en Mar del Plata, como en aquel año 87, Dios me dio una palabra teniendo un devocional muy temprano. Y Dios, ¿dónde me dio la palabra? Puso este sentir acá. Y el sentir fue, vas a establecer una obra en este lugar, Mar del Plata. O pasar por un lugar, por Avenida Constitución, puntualmente donde ahora mismo tenemos el edificio de la iglesia, y me pasó en 2 oportunidades más. Pasar por ahí con el auto y el Señor decirme, acá, mirá a tu derecha. Y miré a mi derecha y vi el edificio. Y el Señor decirme, acá, ese lugar será para la iglesia. Dios habla de esta manera. Es bueno conocer cómo Dios habla. Es bueno conocer este sentir y saber y discernir que es la voz del Señor. Samuel, aun cuando ministraba en el templo con Elí y era muchacho, él aún no había conocido la voz de Jehová. No la conocía. No había prestado atención, o Dios no le había hablado. Pero ahora llegaba el momento que Dios le hablaba, le enseñaba, lo instruía. Y le dio una palabra dura sobre Elí, pero le habló. Y comenzó a percibir lo que era la voz del Señor. En este tiempo donde te digo que hay que volver a los buenos hábitos, los que perdiste en estos 80 días, los puedes recuperar. Los malos hábitos, dejarlos. Y sumar hábitos buenos. Sumar hábitos espirituales. Si en esos hábitos espirituales que has recuperado o los mantenés porque lo has hecho absolutamente siempre, o has recuperado estos hábitos, o tenés estos hábitos nuevos, que es la de relacionarte con el Señor, después que termines de orar, quédate esperando la respuesta del Señor. Muchos hermanos se acostumbran a orar y terminan de orar, de dar gracias al Señor por algo y dan por terminada la relación con el Señor. Y a veces hay que quedarse a escuchar la voz del Señor, que será acá. Será acá. Contaba
un episodio, siempre el pastor Jorge Pradas, que era un tanto cómico. Dice que él estaba yendo a la ciudad de Córdoba y iba en un micro, y la persona, una de las personas que estaba delante de él, iba con la ventanilla del micro abierta. Entonces él contaba que comenzó a decir dentro de sí, te ordeno, diciéndole al joven, pensaba él, como con autoridad, que cierre esa ventanilla, que cierre esa ventanilla. Y así fue 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, y se moría de frío. Y en un momento, él siente que el Señor le habla acá. Y el Señor le dice, ¿por qué no le tocas el hombro al joven y le decís que por favor cierre la ventanilla? Él se quedó pensando, el pastor Jorge Pradas, y le tocó el hombro al joven. Dijo, joven, tengo mucho frío, ¿podrá usted cerrar la ventanilla? Sí, Señor, ¿cómo no? Y cerró la ventanilla. Hay cosas que son más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos. A veces espiritualizamos todo de una manera tan espeluznante y es más sencillo, porque el Evangelio es sencillo. Quedémonos escuchando la voz del Señor, que tal vez nos diga, escúchame, en vez de estar zapateando tanto, en vez de estar esperando algo sobrenatural, hoy qué palabra que se está usando tanto últimamente, cosas sobrenaturales. Alguna vez tengo que volver a hablar sobre lo sobrenatural. Pero volviendo al tema, tal vez el Señor nos diga, en vez de estar esperando tanto, tocale el hombro al joven y decirle que por favor cierre la ventanilla. Después que terminas de orar, quédate esperando, que tal vez la respuesta que estás esperando, el Señor te la quiere dar de manera muy sencilla. Conocer la voz del Señor. Y cuando conocemos la voz del Señor, qué lindo, porque uno comienza como a tener confianza, porque el Señor te da la mano, pero como me da la mano, no le voy a agarrar el brazo, porque Él sigue siendo Dios, y yo sigo siendo su siervo, a todos los hombres sus siervos, y a las mujeres sus siervas, que le amamos y le servimos por amor y con amor. Usted me entiende. Pero como ya nos dio esta posibilidad de conocer su voz en este tiempo, entre tantas cosas que le podemos pedir al Señor, uno le estarán pidiendo, Señor, dame unas nuevas oportunidades laborales porque estoy complicado. Como decía en la oración de la ofrenda nuestra hermana Lidia Vivó, tal vez sea un tiempo de nuevas oportunidades. De paso lo digo, hermanos, hermanas, en tiempos de crisis suelen salir muy buenas oportunidades. No pierdas de vista esto. Pero esto te lo digo para que vivas. Cosas superficiales. Ahora te voy a mencionar algunas espirituales. En este tiempo que te ha llevado seguramente a aprender a conocer la voz del Señor, aprovecha para decirle, por ejemplo, Señor, embellece la iglesia, embellece mi vida, danos dones,
Danos regalos, Señor, danos de estos regalos que vos tenés para la iglesia. Danos dones. Señor, no te pido que me des dones para que la gente me reconozca por la calle. Señor, dame dones para servirte, para poder bendecir a mis hermanos. Dame el don de servicio, enséñame a usar el don de servicio, ayúdame a servir a los demás. Muchas veces la gente, porque lo he escuchado, lo he visto, suele querer pedirle, Señor, quiero ser apóstol, Señor, quiero ser evangelista, quiero ser... Hermano, pedile lo sencillo. Decir al Señor, Señor, dame el don de servicio para poder servir a mis hermanos, para poder servirles en la mesa. Como aquellos 7 diáconos que fueron escogidos, ¿ustedes se acuerdan? Dice que los griegos criticaban a los hebreos porque las viudas de los hebreos eran desatendidas. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos entre la mesa, nosotros vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Vamos a elegir a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de fe, llenos del Espíritu Santo, para que sirvan en las mesas de las hebreas, de las mujeres mayores. Y dice que eligieron a 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Entre ellos, siempre digo que había 2 varones que, Esteban y Felipe, eran hombres de Dios, eran siervos de Dios, tremendos siervos de Dios. Yo me lo imagino a Esteban, que fue un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, cuando le hablaba a los fariseos porque lo estaban acusando. Y él comenzó a relatarles todas las escrituras y les evangelizó. Él sabía que iba a morir. Es más, ese hombre dice que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, pero era el que servía entre las mesas a aquella gente que había que darle de comer. ¿Entienden lo que les quiero decir? La obra de Dios siempre va de menos a más. Nuestra vida va de menos a más. Por eso el Señor hizo tanto hincapié y le dio tanta importancia cuando Él dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que es fiel en el servicio, en la mesa de su prójimo, tiene un potencial importantísimo en el Señor. Porque el que es fiel en lo poquito, en lo mucho, el Señor sabe que ese va a ser fiel. Si yo tengo algo chiquitito y lo menosprecio porque es chiquitito, porque es poquito, porque lo que hago parece insignificante, que si dejo de hacerlo no pasa nada, total es insignificante. La cuenta que hace el Señor, el cálculo que el Señor hace es, si me fue fiel en lo poquito, en lo mucho me va a ser fiel. Si en lo poquito no me fue fiel, en lo más tampoco me va a ser fiel. Esta es la forma en que el Señor piensa. Y es la forma en que nosotros los ministros tenemos que pensar. Aquel que es fiel en lo poquito, cuando le des una tarea mayor, la va a hacer igual, porque lo va a valorar igual. Esta es la forma que el Señor piensa. Por eso en esta relación que tenemos con el Señor y que conocemos su voz, pues aprovechemos para pedirle. Santiago dice, ustedes le piden y no reciben porque le piden mal, piden para vuestro provecho,
Qué cosa que si uno le pide al Señor con sencillez y para la obra del Señor, Él responderá, Él hablará, Él nos bendecirá. Aquellos que han llegado a mucho en la obra del Señor, que el propósito que Dios ha tenido con sus vidas se cumplió, créanme, yo se los aseguro, se los firmo, que han sido muy fieles en lo poquito. Aprovechá en este tiempo para pedirle al Señor, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Ayer les decía a los jóvenes de El Salvador que este es un tiempo donde sin duda los jóvenes van a tener un papel preponderante en la iglesia. ¿Por qué? Ustedes saben que la gente mayor ahora tiene que estar muy guardada, posteriormente también seguirán guardados hasta que haya una vacuna y demás. Pero está comprobadísimo que la gente joven, el virus no les afecta, salvo alguna excepción que hubo, no les afecta. Por lo tanto, los jóvenes son los que más activos tienen que estar en el Señor. Los adolescentes van a madurar, tienen que madurar. La adolescencia que se ha extendido, porque antes la adolescencia era hasta la edad de los 15, 16 años. Hoy la adolescencia en muchos casos supera los 30 años. Hay hombres de 30 años que ya son hombres, que están jugando a los jueguitos todavía. Están con el joystick. Y aclaro, desconozco si alguno en la iglesia lo está haciendo, pero es lo que escucho en general y es lo que veo. Están jugando a los jueguitos. Es una zamarreada que hay de parte del Señor para decirle, llegó el momento de hacerse hombre, de hacerse mujer. Un hombre de Dios y una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque los más grandes, que normalmente son gente muy fieles, mire, la gente mayor, y hablo de la iglesia que yo estoy pastoreando, son fieles con su tiempo, son fieles con la oración, son fieles con sus diezmos, son fieles preguntando por los hermanos, preguntando si yo necesito algo, si la iglesia necesita algo. Y saben, son hermanos que tienen más de 70 años. Entonces a los más jóvenes les digo, en el nombre del Señor tienen que despertarse. Tienen que ser muy fieles. Fieles con su economía, fieles con su tiempo, fieles con el Señor, fieles con los ministerios, fieles con la iglesia. Tienen que ser fieles. ¿Qué es esto lo que viene a la vida de ellos? La pandemia viene a traer un despertar a la vida de ellos. Sigo pensando que es un mensaje a las potencias del mundo, a los poderosos del mundo, que se les ha muerto miles de personas. Toda gente grande, tristemente, que no los han cuidado. Pero para nosotros la iglesia también es un llamado de atención para decirnos, quiero tener una relación especial con vos. No te dejes estar. Esto nos dice el Señor. No te dejes estar. Quiero que conozcas mi voz. Quiero que conozcas mi voz, dice el Señor. Y todo lo que quieras y que está acorde a mi voluntad, te lo voy a dar. No tengas temor. Yo algunas veces les he manifestado, la esposa de un hombre, un pastor que estaba en Inglaterra, muy lindo. Él tenía una esposa inglesa, ella hablaba muy poco, no era una mujer que se la oía mucho. Pero un día en unas conferencias, por allá por la década del 90, esta mujer fue hacia adelante donde estaban
un pastor presidiendo y dijo, Dios me mostró un sueño o una visión. Y la visión era que el Señor le había mostrado el reino de los cielos. Y dice que había visto ángeles, pero los veía tristes. Y ella en esa visión le preguntó a esos ángeles, ¿por qué estaban tristes? Y uno de ellos le dijo, porque aquí en el reino de los cielos hay cantidad de regalos especiales para ustedes y regalos grandes, pero ustedes piden mal, están pidiendo otras cosas. No entendieron lo que hay acá en el reino de los cielos para ustedes. Y ella lo compartió a la iglesia. Tal vez le estás pidiendo un bienestar especial al Señor y no está mal. Pedile al Señor que te dé dones, principalmente el de servicio, para que después el Señor vea que sos fiel con eso y te pueda dar un don más preciado todavía. ¿No vieron el don de sanidad? Muy pocos tienen el don de sanidad. ¿Por qué? Muchos si recibirían el don de sanidad, ¿cómo se agrandarían? Otros, si reciben el don de sanidad y están en una iglesia, se van de la iglesia porque ya serían famosos. Tendrían su propia iglesia, como si esa fuera la finalidad. Los dones embellecen la vida. Hoy ustedes me ven, un saco que hace mucho que no me ponía, una corbata. Bien. Alguno podría decir, qué elegante que está hoy el pastor. También podría estar con una remera gastadita, con un jean todo gastado. No sería lo mismo. Bueno, con los dones ocurre lo mismo. Si yo recibo algo de Dios, me voy a ver mejor, me voy a sentir mejor. Va a ser más agradable para mí y para los demás también. Los dones embellecen las vidas y embellecen la iglesia. Capacitan a la iglesia para lo que viene. Pedile al Señor con sencillez, Señor, quiero escuchar tu voz y dame el don que tengas para mí. Pero pedíselo vos y decirle, Señor, dame el don de servicio para servir a mis hermanos, para servir en la iglesia, para limpiar la iglesia, para limpiar los baños de la iglesia, para ir a cortarle el pasto a mi hermano, para hacerle un favor a mi hermano, que pueda estar atento a eso, Señor, a lo que mi hermano necesite. Enséñame, Señor, a serte fiel con mi economía. De paso lo digo, hermano, gracias por la cantidad de hermanos, casi todos los hermanos de la iglesia fueron fieles con sus ofrendas y con sus diezmos todo este tiempo, estos 2 meses. Yo pensé que iba a ser duro, que iba a ser dificilísimo. La verdad, hermanos, gracias. Casi toda gente grande. La verdad que muchas gracias por esto, pero estoy interesado en que tu vida pueda ser revestida de los dones del Señor. Que te embellezca,
Yo les estaba haciendo referencia a lo que ha ocurrido estos 2 meses. Hubo hombres que dejaron de afeitarse todos los días. Antes se afeitaban todos los días y ahora ya no. No, cada 2, 3 días, total, estoy en casa, me abandoné, estoy todo el día en pantuflas. Me pongo el pijama temprano, me levanto tarde, me acuesto tarde, tengo todos los horarios cambiados. Muchos dicen eso. Sos varón, sos hombre, te doy un consejo. Afeítate todos los días, bañate todos los días, cambiate la ropa todos los días, ponete lindo todos los días, vete bien todos los días, arregla todo lo que tengas que arreglar en tu casa, pero volvé a vestirte bien, volvé a verte bien, volvé a los buenos hábitos. Las mujeres, igual, ¿qué les tengo que decirles a las mujeres? Lo mismo para las mujeres, sacando los hábitos que dije de los hombres, no se afeiten todos los días, porque pónganse lindas. Estás con tu marido, ponete linda, arreglate, cocinale rico, medidamente, para que no se escuche lo que uno está escuchando. La gente que aumentó 5, 6, 10 kilos. Volvé a los hábitos. Volvé a los hábitos normales. Volvé a los hábitos normales. Esto es lo natural. En lo espiritual, seguí escuchando la voz del Señor. Aprendé a escuchar la voz del Señor. Y pedile dones para que te embellezcan, para que estés lindo, para que estés linda y para que todos podamos disfrutar de lo que Dios te dio y podamos ser bendecidos también. Hermano, Dios te bendiga, te ilumine, te llene, te capacite y pronto podamos estar juntos. Dios te bendiga. Amén. Estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará